Bueno, pues como hacemos siempre en este programa, vamos a recurrir a los expertos también, a los que conocen de manera más profunda lo que está pasando con el virus y las vacunas. Hoy tenemos a Raúl Ortiz de Lejarazu, él es miembro del Centro Nacional de la Gripe, profesor de microbiología en la Universidad de Valladolid, virólogo y también asesora de vez en cuando a la farmacéutica AstraZeneca. Buenas noches de nuevo, señor Ortiz de Lejarazu, ¿qué tal? Buenas noches. Asesoro a muchas. Bueno. Asesoro a GSK, asesoro a Sanofi, asesoro a Roche, asesoro a todas las casas que me piden asesoramiento sobre virus respiratorios y sobre gripe. Hoy nos tiene que asesorar a nosotros. ¿Entiende ese principio de prudencia de la consejera de Sanidad, que ya lo justificaba además en que es sanitaria? El principio de prudencia siempre tiene que existir y yo creo que todo lo demás lo habéis valorado vosotros. Quizás lo que asombra más es, digamos, lo súbito de la decisión y yo creo que será porque tiene una información que los demás desconocemos. No se me ocurre otra cosa. ¿Cree que hubiera sido mejor esperar a que la Agencia Europea del Medicamento se pronunciara, que ha sido a las 4 de la tarde? Yo creo que esas son preguntas que no son de expertos. Son preguntas que probablemente si se las hacemos a los 2,5 millones de castellano-leoneses vamos a tener pues aproximadamente un tercio, un tercio y un tercio, porque realmente pues va a haber de todo, va a haber como en los tertulianos, va a haber unas respuestas que sí, otras respuestas que no. Yo lo que sí que quiero decir es que toda la población mundial, toda, asiste a un momento que es único, que es la vacunación pandémica, que es una vacunación intensa y en tiempo récord. Se pretende que sea en tiempo récord. Esto nadie lo ha vivido, nadie. Nadie que esté vivo ahora ha vivido algo semejante. Esto es un hecho único. Entonces no es lo mismo tomar decisiones ante un hecho único que tomar decisiones ante un hecho rutinario. Es decir, con esto no me quiero salir de tu pregunta. Yo no estoy de acuerdo incluso ni con el principio médico, que estoy de acuerdo porque jurado hipocráticamente, hice el juramento hipocrático de primum non nocere, porque en una vacunación pandémica el daño no es individual, el daño es colectivo. El daño es que probablemente este debate no le tienen en África, no le tienen en Sudamérica y no le tienen en países mucho más desfavorecidos que el nuestro. En estos momentos conviene que sepa toda la gente que nos está escuchando que hay 13 vacunas que están aprobadas al menos en un país del mundo, que no se están poniendo en España, que no tienen los mismos sistemas de vigilancia post-vacunación de los que disfrutamos los europeos o los americanos o los australianos, que somos ciudadanos de primera, que nuestras vidas, entre comillas, valen el triple de las de otros países, digamos, del tercer mundo, que no tienen ni dosis para vacunarse. Entonces, en ese contexto es donde tenemos que valorar esa decisión. Nosotros estamos en un entorno en el que probablemente, ante este hecho único, que es la pandemia, que es la vacunación pandémica, que es algo que es nuevo, hombre, los ciudadanos, digamos, más cultos, más ricos, más poderosos, reaccionan con mucha más, digamos, miedo, con mucho más temor que otros ciudadanos, digamos, que viven unas circunstancias. ¿Y cómo pueden reaccionar los ciudadanos ante una decisión como la que ha tomado hoy la Junta de Castilla y León, cuando hay ciertas dudas todavía con las vacunas? ¿Puede ocurrir pues lo que hablábamos antes, que haya gente que diga, pues yo no me pongo la segunda dosis, yo no me quiero vacunar con AstraZeneca? Yo, fíjate, confío más en la sensatez de las personas. Yo creo que las personas, que a veces los políticos o los gestores las consideramos como meros votantes, son personas sensatas, que juzgan cuando alguien ha hecho algo que no estaba del todo bien, con la mejor intención, y sabe distinguir el trigo de la paja. Y parece que no, pero cuando yo explico en conferencias que doy las vacunas y explico los riesgos, los inconvenientes, etcétera, etcétera, la gente lo entiende perfectamente. Y en todas las decisiones médicas y en muchas decisiones que me ha tocado en mi época de ejercicio profesional, comunicando a personas que un hijo suyo o él mismo tenía el HIV o que tenía un herpes genital o que tenía enfermedades que le iban a condicionar su vida, infecciosas, han entendido perfectamente y han asumido con una madurez enorme, incluso enfermedades congénitas, en las que al final le tienes que poner delante a una mujer si lo que quiere es evitar el embarazo, es decir, interrumpirle o tener el niño. Y dice, usted tiene que decidir eso y yo le voy a explicar eso. O sea que al final lo que quiere el ciudadano, José Luis, es que le expliquen las cosas con claridad
y tomar él su propia decisión. ¿Y esto empaña la vacunación en Castilla y León? Yo creo que no. Castilla y León tiene una tradición enorme, es una de las regiones que mejor vacuna de España, es una de las regiones, yo me siento orgulloso cuando he tenido que ir a algún congreso internacional y doy las cifras de vacunación de Castilla y León en vacunas que han sido tremendamente polémicas en otros países y en comunidades de España, como por ejemplo puede ser la vacuna del papiloma. Vamos a hablar aquí de que hubo una polémica tremenda en su día por cosas que no tenían nada que ver con la vacuna. O sea que la gente de Castilla y León entiende perfectamente. Yo estoy convencido que las personas sabrán distinguir perfectamente lo que puede haber sido un error con la mejor intención y lo que puede haber sido o lo que es realmente lo que hay detrás. Y lo que hay detrás es que tenemos una vacuna que hasta ahora, o tenemos 4 vacunas que hasta ahora donde se han probado, y para lo que sirven en este momento de la pandemia, que vuelvo a repetir, es una ocasión única, nueva, que no se volverá a repetir. Ojalá no se vuelva a repetir, que no tengamos otra pandemia. Que es convertir a personas que no han tenido ningún contacto con el virus a personas que ya, por medio de la vacuna, su organismo tiene una experiencia y le permite afrontar la infección de otra manera. Y estas vacunas que estamos hablando, que si una tiene eficacia del 91, otra del 89, otra del 70, cuando uno va realmente a ¿para qué se vacuna una persona? Una persona no se vacuna para estar 7 días en casa o 14 con dolor de cabeza y con fiebre o febrícula. Una persona se vacuna para no ir a la UBI, para no ir a un hospital y estarse 30 días, para no fallecer de COVID. Y en eso, las vacunas que hay ahora, prácticamente todas las que hay en la Unión Europea, tienen porcentajes cercanos al 100% de efectividad en la realidad. Es decir, que usted hay un llamamiento para que la gente se vacunara con AstraZeneca sin ningún tipo de problema. Otra cosa es cuando pase, ojalá, 1 año y medio o 2 años, lo que tardemos en parar esta transmisión que hay ahora, y eso se para con las vacunas, eso se para solo con las vacunas, porque ya hemos visto los comportamientos y la responsabilidad individual a la que tanto apelamos, hasta dónde llega. En la segunda fase, que es una fase, diríamos, pospandémica precoz, entonces ahí es cuando tendremos que afinar mucho. ¿Qué vacunas se ponen? ¿Qué se refuerza? En el dique ese de inmunidad que hemos construido de manera burda, deprisa al principio, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo no estoy de acuerdo, siento discrepar, con que estas vacunas se hayan hecho rápido. No. Han tenido voluntarios como no tiene ninguna otra vacuna. Yo no conozco ensayos de vacunas que se hayan enrolado 20 y tantos mil, 30.000 voluntarios en una vacuna. Luego hay que contar que tuvimos el SARS en 2004 y que se sabían las dianas, que las vacunas de vectores, que es lo que nos ha ocurrido en esta, se llevan trabajando con ellas más de 14 años. Es decir, que lo único que se ha hecho ahora rápido ha sido que se ha fabricado lo que se llama a riesgo, es decir, que si no funcionaba había que tirarlo, que ha habido dinero de los gobiernos para facilitar esa fabricación a riesgo y que realmente el modelo de regulación no ha sido entregar los papeles cuando tengo los resultados y allí van a la EMA, sino a medida que yo voy generando resultados, esos resultados van directamente a la EMA, de tal manera que las agencias reguladoras internacionales conocen al mismo tiempo que los que están haciendo el ensayo si se están produciendo efectos secundarios y no. Estamos hablando de un efecto entre 100.000. Ni aunque hubiéramos juntado los 3 ensayos de Moderna, de Pfizer, los que había cuando se aprobaron, digamos, por procedimiento regulatorio acelerado, y hubiera habido suficientes personas para detectar uno de estos casos. ¿Y está faltando cultura de salud pública en este país, entre las administraciones, entre los ciudadanos? No lo sé. Yo creo que falta un poco de pedagogía. Falta pedagogía desde los medios. Hemos tenido mucho tiempo en el confinamiento, ya se nos ha olvidado, y había mucho tiempo, estaba la gente en casa, se le podían haber explicado muchas cosas respecto a cómo se hacen las vacunas, qué diferencias hay entre vacunas inactivadas y vivas, qué pasa con las vacunas. Y no será porque no se ha dado voz a los expertos, ¿eh? Sí, pero quiero decir, yo creo que las personas responsables o los gestores sanitarios a cualquier nivel tienen que forzarse eso con los ciudadanos. Quiero saber su opinión sobre el anuncio que hizo ayer Pedro Sánchez. La población española, el 70% de la población española estará vacunada a finales de agosto, son 33 millones de españoles. ¿Usted lo ve posible? Me preguntaste cuando iban a aparecer las vacunas en la última vez que estuve. Y fue bastante escéptico, recuerdo. Y yo dije, ojalá, pido a los Reyes que en enero estemos vacunando fluidamente. No ha sido así. Hicimos un gesto más bien de postureo el día 27, vacunando prácticamente con los primeros de Europa a una señora,
y luego ya la cosa ya fue por otros derroteros. Bien, es verdad que no solo es culpa de España. Yo tengo que decir aquí que realmente aquí hay que echar la culpa a Europa. Y lo he dicho en otros medios y lo tengo que decir aquí. Europa tiene que dar la talla. No se puede pedir a los ciudadanos que vayan a votar por Europa en una entelequia durante X años. Europa está no solo para lo político y para lo económico, está sobre todo para lo sanitario. Queremos tener una organización fiscal común europea, vamos a tener primero un Consejo Médico Europeo para tomar las decisiones todos, no que cada país haga una cosa, porque eso contribuye mucho más a que cuando cada país toma una decisión, eso va bajando, calando en lluvia fina hacia abajo y dice, bueno, pues cada comunidad toma una decisión y luego al final cada ayuntamiento toma una decisión. ¿Y le preocupa que el estado de alarma decaiga el 9 de mayo y las restricciones, bueno, pues también decaigan en muchos casos? El ritmo de vacunación que vamos, con el número de contagios... Más que preocuparme es cuál es el plan B. O sea, confiar en que el virus está pendiente del BOE es algo inaudito. O sea, cuando veo esas decisiones como, por ejemplo, venga, todos con mascarilla, aunque estemos en el Cerro San Cristóbal, eso el virus no lo sabe. El virus va a lo suyo. El virus sabe que se contagia donde estamos gente que no guardamos una distancia de seguridad, o que estamos en unos sitios que no tienen una aireación suficiente, o que estamos sencillamente aglomerados. No cuando guardamos la distancia y cuando circula el aire. Entonces, cuando uno dice, el 9 de mayo, ¿qué va a pasar? El virus no tiene ni idea del 9 de mayo que acaba. Y a mí me cuesta trabajo creer que si el 9 de mayo tenemos una tasa en España de 525 casos, ojalá no por 100.000 habitantes en los últimos 7 días o en los últimos 14 días, vayamos a decir esto se ha acabado. Por supuesto que no. ¿Qué le parece que haya comunidades como Madrid y Valencia que hayan tanteado, negociado con empresas farmacéuticas para recibir las vacunas o ver qué beneficio podían tener de todo esto? Pues lo que estamos hablando, que cuando el ejemplo a nivel europeo llega a esos niveles, bueno, Hungría compró la Sputnik de Gamaleya. Yo recuerdo cuando salió la vacuna Sputnik, todo el mundo, bueno, los rusos, digo, no confundir a los científicos rusos con el gobierno ruso, no tiene nada que ver. Respeto para los rusos, los científicos, porque inventaron hace mucho una vacuna de gripe atenuada que tardaron los americanos 4 años en copiarla. O sea que realmente yo creo que hay que tener respeto a la ciencia en general. Y entonces yo creo que ahora lo que hacen estas personas, con la mejor probablemente de las intenciones, es coger el atajo. Y probablemente en una situación pandémica los atajos son malísimos, lo estamos viendo. Probablemente lo que hemos visto hoy es un atajo y no dan resultado. Unidad de acción, ¿no? Vamos a ver a Evaristo Ruiz, como médico que es, que consulta le tiene que hacer. No, lo he adelantado antes. Me gustaría saber la opinión del doctor Lejarazu sobre la cepa brasileña y sobre si las vacunas que ahora mismo estamos manejando la cubren y, en caso negativo, si sería fácil modificarlas para que la cubrieran. Son 3 preguntas. Bueno, la cepa brasileña tiene un punto de variación más importante, porque hay una mutación que es muy importante, de la 501, y es una mutación que aparece, es una variante que aparece en un contexto de aproximadamente un 70% de población que ha pasado ya la infección. Es decir, que hemos visto que el virus es capaz de hacer ese tipo de mutaciones para escapar de una, digamos, inmunidad. Ahora bien, los casos luego que se producen no son exactamente igual de graves o más graves. Esto no se ha confirmado. Se producen casos en otras personas y se produce un efecto fundador y se extiende esa variante, que es lo que sucede ahora con la variante que habéis comentado inglesa, con la B117. Lo que sucede es que las vacunas estas sí parece que tienen una protección, por lo menos de disminución del riesgo de enfermedad grave y de muerte. Y esto es lo importante en estos momentos. Por eso yo sigo manteniendo que lo importante es vacunar a la mayor cantidad de gente posible para dejar menos sitio a esas variantes, para dejar que se puedan extender lo menos posible. Porque seguro que aparecerán otras variantes. Y eso enlaza con la segunda parte de tu pregunta, que es ¿hasta qué punto se van a poder reactualizar las vacunas? Bueno, pues a ese respecto, yo creo que tenemos un buen ejemplo en el Reino Unido, que ha sido un país que empezó muy mal,
hasta negando el presidente una forma de negacionismo de que no era una enfermedad que fuera a preocupar, hasta que acabó siendo enfermo y ha cambiado completamente. Se ha puesto en manos de comités de expertos, gente de valor que hay en el Reino Unido, y son los primeros que han puesto una norma realmente o una estrategia de vacunación que es con una sola dosis a la mayor cantidad de gente. ¿Por qué? Pues porque hay estudios que ya se ha visto que los anticuerpos después de la vacuna de AstraZeneca siguen subiendo en los siguientes meses, por lo menos hasta el tercer mes. Es decir, que hasta 90 días después de la vacunación siguen subiendo los anticuerpos, con lo cual cuando se pone el booster es mayor. Esto es muy importante, porque realmente el Reino Unido ha visto que estas nuevas variantes que tiene la inglesa sí que frena la gravedad y sí que frena esto. Y ya han hecho un reglamento para poder actualizar, de manera exactamente muy parecida a cómo se actualizan las vacunas de gripe, solo para las vacunas aprobadas. La Unión Europea tiene que hacerlo, pero cuanto antes, porque técnicamente se puede hacer. Elena. Yo voy a ir más hacia lo popular, señor Lejarazu, porque ha hablado antes de las mascarillas y yo a veces tengo la sensación de que hacemos más o menos la misma vida que antes, pero con mascarilla. Sí, a veces tengo esa sensación. Y yo sé que usted tiene esas 6 Bs que son fundamentales y me gustaría que a la gente que nos está viendo, por favor, que remarque ese tema de las 6 Bs, porque estamos en el buen tiempo, vienen muchos momentos de ocio y de diversión con amigos, con familiares, por favor. Sí, fíjate que es antiguo. Casado son las 5 Ms, la de Técnica Casado. Ustedes son las 6 B. Sí, las 6 Bs es antiguo, fíjate. Eso salió precisamente cuando había una carrera en los medios, recordarás, por a ver quién era la comunidad que era la última en obligar las mascarillas en todos los lados. Que quizás el fin es bueno, y el fin es para que la gente la lleve siempre puesta, aun en los sitios peligrosos. Pero luego vienen las excepciones, y las excepciones son los bares, las excepciones son las bodas, las excepciones son los banquetes, las excepciones son las barbacoas, las excepciones es toda la esfera privada. Y por eso hacía las 6 Bs, bodas, banquetes, bares, barbacoas, botellones. Y eso sigue teniendo esa vigencia. Por lo tanto, cuando uno hace una norma, pues la norma tiene que ser realmente para ser cumplida. Pero si la norma llega digamos, a momentos de la vida privada, de la esfera privada de los individuos, donde lo que hace falta es una autocontención, es muy difícil. Cuando vemos en los medios que, pues no sé, un día normal o un viernes o un sábado en Madrid hay 400 fiestas, digamos, que se denuncian, pues me imagino que ese será el pico del iceberg, que realmente lo que hay son 4.000 de mayor o menor tamaño. Entonces eso es tremendo. Guillermo, por último. Hablaba usted de claridad, de la necesidad de claridad, y yo le pregunto, doctor, para la gente que no tiene su formación ni sus conocimientos, es muy contradictorio estar viendo cómo cambian constantemente los criterios, en este caso con la vacuna de AstraZeneca, porque hasta hoy se administraba, si no me equivoco, a menores de 60 años. A partir de mañana, creo que ha anunciado la ministra de Sanidad que se administrará a las personas entre 60 y 65 años. Para toda esa gente que está en su casa, menor de 60 años, que se ha vacunado con AstraZeneca, que estará literalmente acojonada, con perdón. Entonces, yo creo que a lo mejor hace falta pedagogía, pero ya vamos a aprovechar que le tenemos a usted. ¿Cómo se da tranquilidad a la gente para que se vacune con estos cambios constantes de criterio? Bueno, lo he dicho antes, pero voy a ir primero a una, porque yo sé que lo que decís vosotros se queda en la audiencia. Y una cosa es cómo va a vivir tranquila la gente que se ha puesto la vacuna, que además lo han dicho bastantes personas y en algunas. Yo creo que la persona que se ha puesto la vacuna tiene que estar tranquila, porque se han dado una sintomatología, para poner en conocimiento el médico de cabecera, que aparece entre 7 y 14 días después. Es una sintomatología que aparece de nuevo. No es que al día siguiente ponerle la vacuna a una persona tenga dolor de cabeza, porque eso entra dentro de la reactogenicidad propia, o que tenga fiebre, sino que a partir de los 7 días después de haberse sentido normal y bien, aparece algo nuevo en el tiempo. Esto es importante. Así que si no aparece nada a partir del 7º día, y a partir del 14 no hay que preocuparse. Pero si no, van a ir al médico como van ante cualquier persona que tenga, pues de repente, un dolor abdominal fuerte, o que tenga molestias, o que tenga un dolor de cabeza inusualmente alto cuando no lo ha tenido. O sea, eso por un lado. ¿Cómo se convence? Pues yo creo que rectificar es de sabios, y explicando por qué. ¿Por qué se hizo la indicación de AstraZeneca? Pues porque en la ficha técnica de AstraZeneca, en la primera ficha técnica que salió y en la que continúa vigente, la prueba de AstraZeneca llegaba
llegaba hasta los 55 años. No es que la vacuna no valiera por encima de 55 años, porque el Reino Unido y otros países la han estado empleando. Ahora hay artículos ya, hay trabajos en el mercado que certifican que la vacuna se puede poner por encima de los 55 años, porque tiene esa efectividad. Pero cuando se hizo la regulación, y la EMA tiene que regular con los papeles que se le dan, no había gente para significativamente apreciar, digamos, esa efectividad en la vacuna. Ahora sí la tenemos. Ahora bien, aparecen lo que se llama una señal, que ahora se ha convertido en una alerta a estudiar, pero que todavía no se ha probado absolutamente el vínculo. Ahora hay una evidencia más fuerte que antes de que probablemente detrás de la vacunación con esta vacuna de vectores, a mí me gusta separar el nombre porque si no estamos repitiendo todo el día como un mate, es una vacuna de vectores y ya veremos, hay muchas vacunas de vectores en el mercado. Y en AstraZeneca también se han, perdón, y en Moderna y en Pfizer también ha habido otros episodios que ya se han, digamos, aclarado o puesto en la ficha, ¿no? Como es los choques anafilácticos, etcétera, etcétera. Hay que considerar que una vacuna, la mayoría de las vacunas, en la ficha técnica vienen cuáles son los efectos secundarios. Y esto es lo que hay que explicar. ¿Por qué se cambia ahora? Pues porque realmente por debajo de 60 años, incluso yo me atrevería a decir que por debajo de 55, es cuando se ven que las cifras de que ocurran estos fenómenos son mucho más probables. ¿Por qué? Pues porque probablemente hay otros factores que en estos momentos no se conocen, se barajan, como es la medicación, el anovulatorio, el sexo también, hay una mayoría más de mujeres que de varones, etcétera, etcétera. La EMA no se quiere meter en eso, pero yo creo que Europa sí que tendría que meterse en eso. Pues, doctor Ortiz de Lejarazu, decía usted antes que lo que decimos nosotros se queda en la audiencia. Le puedo asegurar que su testimonio se va a quedar aún más presente en la audiencia, porque siempre es muy interesante. Gracias de nuevo por estar en Cuestión de Prioridades. Gracias a ti.